Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos a un video más de la sección de mexicanos en Europa, donde nos toca hablar de Julián Araujo, el futbolista sensación ahora mismo porque se dio su paso del fútbol español al fútbol inglés con el Bournemouth. Por lo tanto, tendremos a 3 mexicanos en la Premier League 24-25. Los saludo con gusto, soy Oscar Mendoza y me acompaña como siempre Douglas Sierra. Doug, ¿cómo te va, hermano? Me imagino que a la gente le va a gustar nuestra vestimenta el día de hoy. Bueno, hoy venimos ya para la ocasión. Temática mexicana, Sí, podríamos decir. Sí, se podría decir que el tiempo nos dio la razón, ¿no? Claro. Habíamos dicho que Julián Araujo no iba a tener demasiado espacio en el Fútbol Club Barcelona y se dio el fichaje más pronto que tarde. Exactamente, que al final de cuentas, lo decíamos, Hansi Flick no le había dado tanta cabida en su equipo, salvo en ese partido de pretemporada contra el Manchester City, Doug. Y ya para ir entrando en materia, para ya entrar en el tema, pues realmente la transferencia se concretó por 10 millones de euros, que es una buena cantidad, Sí. la que se lleva el Fútbol Club Barcelona, y va a jugar en la Premier League en un equipo que, ya lo estaremos detallando después, pero creo que lo puede potenciar bastante, Doug. Y ya para entrar, te preguntaría, ¿tú crees que su paso por la liga fue bueno? ¿Tú cómo lo notaste con Las Palmas? Sí, sí ha sido bueno. Es un paso en el que ha tenido una evolución muy evidente. Lo conversábamos un poco en el primer episodio donde hablamos de si tenía mucha cabida en el Fútbol Club Barcelona. Fíjate que también estaba viendo unas entrevistas y Julián, lo que me ha gustado es que se asesora muy bien al momento de elegir un destino, Ok. porque él en su momento habló con Xavi para determinar cuál era el mejor destino en el que podía terminar para llevar esa primera campaña en el fútbol europeo. Lo hizo en Las Palmas. García Pimienta, un entrenador que tuvo un paso por las inferiores del Barcelona. En este caso, el modelo de Andoni Iraola diría que no desentona tanto de lo que fue en su momento con Las Palmas. Quizá no tanto como de bloques medios y de mantener la línea defensiva adelantada. El Bournemouth yo noto que tiende a replegar un poquito más, sobre todo contra equipos que llevan la iniciativa como el Arsenal, el City y demás. Pero también puede ser propositivo, no le pesa, eso es lo que me ha gustado. Depende del equipo, ¿no? Claro. Sí, tiende a Rival. adaptarse a distintos escenarios y esto también le puede beneficiar a Julián. Ahora, creo que es una prueba que será muy interesante en clave qué tanto ha evolucionado realmente, porque la Premier League es una liga de ritmo altísimo. Diría que quizá tiende un poquito más al caos, al intercambio de golpes, en comparación con lo que veía un poco en la Liga Española. Sí, que de hecho yo también diría que Julián ha evolucionado en líneas generales porque, lo hemos dicho, es un lateral que se caracteriza por ser muy ofensivo, ¿no? Por atacar, por ser muy profundo, por dar amplitud, pero también en la liga, que ya lo detallábamos en el video anterior, defensivamente creo que ha crecido, ¿no Sí. crees, Doug? Sobre todo en el 1 contra 1 está aquel partido buenísimo contra el Real Madrid, que defiende muy bien a Vinicius Junior. Luego también defendiendo los centros a segundo palo, creo que también ha mejorado, que era un punto que flaqueaba, ¿no? Sobre todo en selección mexicana. De acuerdo. Pero ahora vemos a un Julián, a ver si tú lo compartes, un poco más equilibrado, ¿no te parece? Sí, más equilibrado porque cuando se analizaba su paso por el LA Galaxy, donde comenzó su carrera, pues prácticamente no se tenía control sobre cómo se confeccionaba su rol. Tenía mucho protagonismo ofensivo. Claro que cuando su extremo interiorizaba, él hacía la pasada por fuera, pero también tenía esa capacidad para ingresar al área. Y esto muchas veces implicaba que cuando el Galaxy perdía la posesión, dejaba prácticamente su carril libre y representaba un riesgo importante al momento de tener alguna pérdida. Y creo que en el caso de Las Palmas, García Pimienta supo controlar bastante bien esas subidas que tenía en su momento Julián Araujo. De hecho, diría que sus momentos defensivos fueron incluso más destacables que sus momentos ofensivos, que era este apartado donde él se había notado mucho más pulcro, que lo hacía destacar un poco más y que en su momento también me imagino que fue esta herramienta que tenía Julián que llamaba la atención de Gerardo Martino en su momento para poder reclutarlo a la selección mexicana, porque que se lo hayan peleado dos selecciones y que diría que Estados Unidos sí lo tenía contemplado a pesar de que Sergiño Dest tenía el puesto titular, creo que también habla bien de él y hasta el momento está envejeciendo bastante bien esto. Sí, y además, bueno, para recordar un poco lo que ha sido su trayectoria,
el del Galaxy pasa al Fútbol Club Barcelona, que de hecho se dice bastante que el Barça ya lo tenía muy escauteado desde hace tiempo. Que ya y el lo Galaxy venían se lleva una parte de la vigilando. transferencia. Claro, también apuntar eso. Y al final, bueno, el Barça se lo lleva no por casualidad, ya lo venían estudiando bastante porque es ese prototipo de lateral que puede gustar mucho en clave Barcelona, ¿no? Por sus cualidades ofensivas y demás. Después se va cedido a Las Palmas con García Pimienta, técnico con ADN culé, y él lo hace bastante protagonista en su equipo, un equipo además divertido, diría yo, como también divertido es el Bournemouth precisamente de Andoni Iraola, que ahora para meternos de lleno en lo que es el contexto al que llega, en el sur de Inglaterra, pues realmente el Bournemouth es un equipo que va a la alza, Doug, porque hace un par de temporadas peleó por no descender cuando estaba Gary O'Neill, se salva, llega Andoni Iraola y elevó el techo competitivo de este equipo. Definitivamente, y me parece uno de los proyectos más ambiciosos que tienen en este momento la mejor liga del mundo, para mi gusto. No es un tema menor, de hecho, me alegro de esta transferencia más allá de que un futbolista mexicano permanezca en el fútbol europeo, porque es una liga de altísimo nivel. Sí. Y también por lo que he podido ver en sus entrevistas, el momento en el que se saluda con Andoni Iraola, le comenta que está muy contento de recibirlo, pero también tú lo compartiste en tu cuenta de X. Él comenta que le atrajo mucho el modelo de juego, que él sentía que podía encajar. Sin embargo, creo que sí se va a encontrar con algo muy distinto, o al menos en cuanto a la petición de lo que se le solicitaba en su momento en Las Palmas. Eso es importante retomarlo, que sí se va a tener que acostumbrar a unas circunstancias diferentes por cómo funciona la Premier League y también en qué es lo que le van a solicitar desde el cuerpo técnico. Sí, que él mismo lo menciona, ¿no? Que Andoni Iraola habló con él sobre cómo lo veía en su equipo y que además comenta que le gusta que los laterales ataquen, ¿no? Que es algo que también... Desde el Rayo Vallecano lo hacía. Desde el Rayo, que ese Rayo Vallecano también era un equipo muy divertido de ver. Entonces, Iraola, bueno, es un técnico que configura equipos para presionar y que también defensivamente son sólidos, Doug. Y ahora antes de entrar a grabar, mencionábamos un poco la nómina de zagueros que tienen los Cherries. Bueno, está Zabarni, está Senesi, Milos Kerkez, buen lateral, ofensivo también, un poco del corte de Araujo. Llamativo en la Eurocopa. Sí, con Hungría, claro. Y en su posición, digamos, su competencia va a tener a Max Aarons, que ha tenido paso por categorías inferiores de la selección inglesa. Va a estar Adam Smith. Entonces, bueno, la competencia, hay dos nombres que ahí le pueden hacer un poco de ruido, pero yo creo que Araujo, si es regular, puede ganarse el puesto. Va a tener la opción de poder arrancar al menos unos cuantos partidos y a partir de ahí yo diría que se va a definir qué tan titular puede ser a lo largo de la temporada. Debe pasar por un proceso de adaptación, todos han pasado por eso. Sí, claro. El mismo Edson Álvarez cuando llega un poco al West Ham no había arrancado de titular, para que no se alarme la gente si ven que inmediatamente este fin de semana no es titular. Creo que va a ser normal y sobre todo porque diría que sí tiene una competencia dura. O sea, él tiene argumentos para poder hacerse de la titularidad, como también los tiene Max Aarons. Claro. Tal vez un perfil más defensivo Adam Smith, propio de su Y más edad, veterano también. Más veterano, rebasa los 30 años. Sí. A lo mejor a la gente no le gusta que los de 30 años ya suenen veteranos, pero al menos para el fútbol, sí son un poco más veteranos. Y sobre todo, el pro competitivo que diría que tiene Julián Araujo es que, como decía, el ritmo de la Premier League es muy alto. Sí. Y Julián Araujo es un jugador súper veloz. Eso diría para que ritmos altos. Sí, saltos para presionar, que muchas veces estaba descontrolado y lo que decíamos, ciertas lagunas defensivas, pero bien guiado, bien arropado, creo que puede ser un argumento interesante de presión para Andoni Iraola, que veíamos la estadística, lo compartió Memo Navarro, nuestro compañero ahí en Editorial Puskás, retomaba la estadística de que uno de los equipos que menos pases permite antes de recuperar es el Bournemouth, que es el cuarto por debajo del Arsenal, de Tottenham y creo que del City. Sí. Entonces eso es algo que me llama la atención porque sí creo que Julián va a ser un instrumento de presión y no tanto como de repliegue como sí le sucedió con Las Palmas. Que esto es lo interesante, ¿no? Si nos imaginamos los distintos escenarios a los que se puede enfrentar el equipo de los Cherries, bueno, contra el Manchester City, contra el Arsenal, Liverpool, lo normal es que repliegue, ¿no? Quizá busque ir a presionar, como es su identidad, pero no podemos esperar que le compita la posición a esta clase de equipos, ¿no?
Quizá, por ejemplo, contra ¿qué te gusta? Contra el Ipswich, contra el Southampton, contra el Forest, quizá puede llevar un poco más el balón. Sí. ¿No te parece? Es un equipo al final que la mayoría de los partidos va a tener menos tiempo el balón que el rival, pero, a ver, tiene la calidad también para en determinados momentos tener más posesión, ¿no? Hablamos de que tiene, por ejemplo, a Justin Kluivert, hijo de Patrick, muy buen atacante. Sí, claro. Aunque, ojo, perdieron a Dominic Solanke, Sí. que fue su goleador. Con Tottenham. 19 goles, creo que hizo la temporada Sí, pasada, tremendo. una barbaridad. Entonces, Doug, para resumir todo esto, ¿es un buen destino para Julián? Sí, desde luego que sí lo es. Insisto, no va a ser sencillo. También hay que tener mesura. No creo que vaya a ser un paso sencillo, que realmente lo tenga todo resuelto. También algo que me llamaba mucho la atención es que si el Bournemouth ataca en posicional en algún momento, Julián Araujo tiene buen golpeo para centrar tanto en estático como De en acuerdo. carrera. Si en algún momento lo ocupan como esta opción de ¿Y sabes verticalidad qué? por las bandas. Yo diría que también carga bien el área, ¿sabes? Sí. O sea, cuando llega a cabecear, yo creo que lo hace bien. Sí, de hecho en Las Palmas así marca su primer Exacto. gol. Sí, sí, sí. Entonces, sí puede ser un instrumento para atacar, que lo pueda guiar, insisto, Andoni Iraola, pero sí es importante que se le tenga el mismo control a su rol, porque no es un jugador, digamos, tan autosuficiente defensivamente, que es lo que me deja algunas dudas. Por supuesto que ahí Chris Mepham, Marcos Senesi lo pueden arropar bastante bien, pero sí es importante que tenga este control defensivo y que él aproveche lo que aprendió en su etapa en Las Palmas, que yo creo que es valioso, pero Sí. que también lo va a tener que reflejar de una manera más exigente todavía en la Premier League. Y nada más para también sumar a este contexto, el Bournemouth suele jugar 4-2-3-1, es decir, Sí, sí. hay que descartar la posibilidad de verlo como carrilero porque siempre juega con línea de 4 Andoni Iraola. Puede ser a veces 4-3-3, incluso 4-4-2, pero siempre en línea de 4 y lo veremos como lateral derecho. Yo mencionaba que tal vez podía competir un poco con Semenyo, que fue titularazo en el Bournemouth. Si en algún caso Andoni Iraola quiera tener un perfil más defensivo detrás de él, como Adam Smith, Sí, ¿por qué y un jugador más vertical, pero me parecería que sería opción de cambio en todo caso. Claro. No sería contemplado inicialmente como volante por derecha, como extremo por derecha. Y también en clave Barcelona, porque Ahí el también único jugó, ¿no? partido que lo utilizó Hansi Flick Como en extremo, esta pretemporada fue como extremo. Totalmente. Entonces, bueno, pues ahí está el destino al que llega Julián Araujo, pero ya para ir cerrando, en clave selección mexicana, importantísimo, porque ahora vamos a tener a 2 laterales derechos jugando en ligas importantes de Europa. Uno en la mejor liga del mundo, que es el propio Julián, y otro Rodrigo Huescas con el Copenhague. Entonces, en clave selección mexicana, Doug, bueno, buenísimo tener a 2 laterales derechos en Europa. A priori tiene el discurso a su favor Julián Araujo, pero va a tener que reflejarlo en un buen rendimiento en selección mexicana. Yo todavía percibo cierto nerviosismo cuando porta la camiseta nacional. Yo también. No creo que sea un tema de que le pese o algo así. No es por ese lado, simplemente los escenarios que se encuentran en selección mexicana naturalmente son muy distintos a los que se pueden encontrar en sus equipos. Insistíamos mucho con que en Las Palmas sí se tenía mucho control sobre su rol. En selección mexicana costó muchísimo trabajo en general encontrar un estilo que fuera efectivo y pues obviamente en un contexto donde el equipo es mejor, las individualidades también se ven mejor. Entonces, si a Julián Araujo le va bien, se va a reflejar en la selección mexicana. Tiene una competencia dura también porque Sí. si a Rodrigo Huescas, que en este momento está lesionado pero que se recuperará pronto, sigue teniendo una buena campaña en el Copenhague, seguramente el técnico de turno, en este caso Javier Aguirre, lo va a contemplar como esta competencia interna conformada sí por Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, que desde Claro. mi punto de vista fue top 3 de la Copa América dentro de lo rescatable, pero Lo me mejor. parece que dio una buena Copa América. Y hasta Israel Reyes, ¿no? Quizá, ahora con el América que juega mucho como Sí. lateral derecho. Pero puede justo entrar ahí. son perfiles distintos. No es Distintos. que Israel Reyes no pueda subir, pero justo es un perfil más defensivo, entonces Claro. dependerá mucho de Javier Aguirre qué tan claro quiera hacer con ese rol, porque en el Barcelona pasaba que si quieren tener un lateral más bajo, lo comentamos con Jules Koundé, que Sí. por eso no encajaba tanto, porque Julián era un perfil bastante más vertical.
y Koundé mucho más bajo. Eso también lo puede considerar en su momento Javier Aguirre, pero lo importante es que hay fondo de armario en esa posición. Hace mucho que no teníamos tantos laterales derechos. En Europa no son demasiados, son 2, pero, bueno, es lo que hay y tampoco es que sobren demasiado. Así que si le va bien a la selección mexicana, le va a ir bien en su debida medida, ¿no? Es que al final de cuentas, si Julián Araujo es titular en el Bournemouth, tiene todos los argumentos a su favor para ser titular también con Javier Aguirre en la selección mexicana. Y sobre todo, Oscarito, diría que se acostumbran más a escenarios de alta tensión. Eso es lo que yo más valoro de que los futbolistas mexicanos se vayan a Europa. No es que en automático por irse a Europa se conviertan en mejores futbolistas, no sucede por arte de magia. Un ejemplo de ello es Jorge Sánchez, que me parece que su evolución no fue tan notable, siempre tuvo ciertas condiciones, pero creo que Julián perfectamente podría ejemplificar ese prototipo de futbolista que mejor guiado puede dar mejores cosas y creo que en clave selección mexicana se puede aprovechar bastante. Totalmente, entonces ahí está la información y también el análisis sobre Julián Araujo, que llega al Bournemouth y va a jugar la temporada 24-25 de la Premier League en el sur de Inglaterra. Douglas, pues ya para cerrar, ¿dónde te puede leer la gente en redes sociales? Me pueden encontrar en X y en Instagram como @Douglas_Sierra B. Hablamos de fútbol mexicano, de fútbol internacional y por supuesto le damos seguimiento a los mexicanos en Europa. Suscríbanse, estén pendientes de nuestro contenido, que se vienen buenas cositas. Se vienen buenas cosas, sí. Ahora con 3 mexicanos en la mejor liga del mundo. A mí me leen en X, sobre todo como @Oscar Mendoza. Oscar Mendoza 02, sí, ¿verdad? Es mi ya arroba. Se te estaba olvidando. Sí. Y en Instagram, OscarAMD02. Pues ahí te digo está. que pongas el mismo y ya te sales. Jamás voy a hacer eso, me rehúso. Entonces, amigos, muchas gracias. Suscríbanse, denle like y sigan todo nuestro contenido. Chao.